una actitud bondadosa es su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia. Una vida con propósito para juntos estar mejor, y así llevemos por siempre una vida de oración. Y aquí estamos hoy dispuestos a trabajar, llevando amor por siempre. Eso es ser parte de IDA. Naturaleza, una actitud bondadosa es su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia. Una vida con propósito para Debemos tener claro que los caminos de Dios son realmente misteriosos y que muchas veces escapan de nuestra comprensión, la cual es deficiente y hasta limitada. Dios utiliza los medios más sorprendentes y eficaces para que su mensaje llegue a los seres humanos, y especialmente
a aquellos que de otra manera no podrían escucharlo por su posición social o incluso política. Esto es especialmente válido el día de hoy, pues Dios usa medios que ni nos imaginamos para que el mensaje de salvación llegue a las personas que se encuentran en las más variadas situaciones de la sociedad. Y el asunto es que, en la mayoría de los casos, somos nosotros los mensajeros. De manera que te pido nos acompañes hoy para aprender, gracias al ejemplo del apóstol Pablo, cómo podemos ser las herramientas más eficaces y efectivas para la difusión del mensaje de Dios. Acompáñanos. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Hola. Te habla Malvin Delgado. Espero en Dios que este día pueda ser bendecido a través de este estudio bíblico que tu Iglesia Dios Admirable ha preparado para ti. Te damos la más cordial bienvenida y te pedimos que reportes sintonía desde donde nos estás viendo. Es importante que te identifiques con tu nombre y nos dejes tus comentarios. Además, recuerda lo que siempre te pedimos. Conviértete en un multiplicador de este estudio bíblico. Desde allí, desde donde estás, sé tú compartiendo este mensaje, llamando a tus seres queridos que están en casa o que no están en casa, pero diles, el estudio bíblico de Dios Admirable ya comenzó, únete a mí para que juntos podamos aprender de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Si nos ves a través de Facebook o YouTube, ya sabes, dale like, compártelo en tu muro, pon comentarios, suscríbete a los canales de Dios Admirable, de manera tal que cada vez que haya un nuevo comentario puedas ser informado. Pero es muy importante que te conviertas en un multiplicador de este estudio bíblico. Compártelo vía WhatsApp con todos tus grupos familiares, amigos de trabajo, etc. Conviértete en un multiplicador de la palabra de Dios. Con eso serás instrumento maravilloso del Señor para difundir su mensaje. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio bíblico acerca de Filipenses, del libro del apóstol Pablo a los Filipenses. Seguimos en el capítulo 1 y vamos a ir del verso 9 al verso 13. Pero antes de comenzar, siempre me gusta hacer una oración. Una oración para pedirle a Dios que dirija este tiempo, no importa la hora que tú lo veas. Si lo estás viendo ahorita, en el momento que este estudio bíblico está saliendo al aire, o lo ves después, es importante que me acompañes en oración para que lo que vamos a decir, que es guiado sin duda desde su preparación por Dios, pueda ser de impacto para tu vida. Entonces, acompáñame ahí en oración. Yo cierro mis ojos para orar, tú puedes hacerlo si lo deseas, pero no tiene nada de místico, de mágico, pero a mí me gusta hacerlo. Acompáñame. Bendito Dios, te doy gracias por esta oportunidad de poder servirte. Te pedimos que este estudio bíblico sea agradable para ti, Padre amado, que sea de bendición para muchas personas y que seas tú usándonos como tus herramientas para difundir tu palabra, Señor. Danos sabiduría, entendimiento para poder llevarlo adelante, para poder entenderlo, los que están del otro lado, y a mí para poder transmitirlo, Padre amado. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, para quien la gloria y la honra sea por siempre. Amén y amén. Bien, ya comenzamos en nuestro estudio bíblico, pero es importantísimo que desde allí, desde donde tú te encuentras, te conviertas en multiplicador, recuérdalo. Vamos a leer algunos mensajes que nos dejaron en la sección de comentarios del estudio anterior y a mencionar a quienes nos enviaron respuesta a las preguntas que dejamos. Comenzaré leyendo algunos comentarios que nos dejaron en YouTube. Guido José Maldonado y Teresa
Nos dicen buenas y bendecidas tardes, hermano Malvin. Bienvenido a nuestro hogar para oír el estudio bíblico de la epístola a los Filipenses. Cita la porción de la palabra que estudiamos la semana pasada, que fue 1:6 al 9. Saludos y bendiciones. También Ana Teresa Hernández dice: gracias por compartir la palabra que edifica por medio de este estudio del libro de los Filipenses y hacer nuestro día a día meditar en ellas. Saludos, hermanos, desde la zona norte, Ana Hernández García. Gracias, Ana. Tengo a Sara, dice: Dios te bendiga, hermano. Gracias por estos estudios. Tu esmero y dedicación son ciertamente motivadores. Saludos. Dice Víctor Llori: buenas tardes, hermano Malvin, que Dios lo guíe en el estudio bíblico. Elsa y Víctor, firman Elsa y Víctor. Erlinda dice: buenas tardes, mi amado Malvin. Dios te bendiga muy ricamente. Gracias, Erlinda, Elsa, Víctor, Sara, Ana Teresa y también Teresa y Guido. Dios les bendiga y gracias por su constancia semana tras semana. A través de Facebook, Carmen Rosa Rubio dice, hermana Carmen dice por acá: buenas tardes, hermano y maestro Malvin. Gracias, hermana. El Señor le bendiga y le dé sabiduría para seguir haciendo estos estudios bíblicos. También envío bendiciones a mis compañeros que recibimos estas enseñanzas. Amén. Gracias, hermana Carmen. Estoy echándole de menos a la respuesta a sus preguntas. Tiene algunas semanas que no me las envía, pero sé que usted asiduamente también las responde. Vía WhatsApp también Ana Hernández, que también nos dejó un mensaje vía YouTube, dice, la hermana Ana nos envía las respuestas semana tras semana a través del número que dejamos para enviar las respuestas en WhatsApp. Además de escribirnos por YouTube, envió las respuestas el mismo día que hicimos el estudio, algunas horas después. De verdad, excelentes respuestas, hermana. Fue un par de horas después, de verdad que la felicito. Muchísimas gracias. Bien, esos fueron los comentarios que nos dejaron en cada una de las plataformas que disponibilizamos para usted. Vamos a comenzar entonces leyendo la porción de la palabra de Dios que hoy estaremos estudiando. Voy a colocarla acá en pantalla para ustedes. Filipenses 1, del 9 al 13. Hemos titulado este estudio de hoy: sinceros, irreprensibles y llenos de fruto. Dice así Filipenses 1, del 9 al 13. Y esto le pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que vienen por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepan, hermanos, que lo que me ha sucedido más bien ha servido para el avance del Evangelio, de tal modo que mis encarcelamientos por Cristo se han hecho evidentes en todo el pretorio y a todos los demás. Bien, es la porción que estaremos estudiando el día de hoy. También tengo por acá listas algunas preguntas, 7 en total, que usted va a estar en capacidad de responder al terminar este estudio. No tiene usted que hacer una investigación extensa. Usted solo tiene que atender a todo el estudio bíblico para poder dar respuesta a estas preguntas. Las respuestas están en el cuerpo del estudio bíblico, así que no va a ser complicado el que las responda. La primera dice: ¿qué significa el amor del creyente? ¿Qué significa que el amor del creyente debe estar guiado por el discernimiento? La segunda: ¿cuáles son los dos propósitos que el apóstol Pablo expuso en esta oración que está en Filipenses 1:10? ¿Qué sería o qué quería el apóstol Pablo qué quería decir el apóstol Pablo con que fueran sinceros? ¿Qué quería decir el apóstol Pablo con que fueran intachables? La pregunta 5 dice: ¿a qué se refiere el fruto de justicia en Filipenses 1:11? ¿Cuál es la verdad central que Pablo enseña tanto a los filipenses como a nosotros en Filipenses 1:12? Cuando Pablo fue hecho preso en Roma, ¿junto a quién lo encarcelaron? ¿Y qué causó esto?
Estas son las preguntas. Aquí hay un número de WhatsApp para que usted pueda enviarlas o puede dejarlas en la sección de comentarios que tenemos tanto en Facebook como en YouTube. Bien, queridos amigos, queridos hermanos, regresamos hoy a este primer capítulo de la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, San Pablo a los Filipenses. Como recordarán, estamos estudiando una carta en la que el pensamiento del escritor no está situado en los lugares celestiales, sino aquí, en la tierra, donde nos movemos y actuamos, donde enfrentamos todo tipo de situaciones que ponen a prueba nuestra condición de cristianos. El énfasis entonces es eminentemente práctico y, como ya hemos comprobado, el lenguaje de la carta es sencillo, directo, al grano, diría yo, y llama las cosas tal como son, por su nombre. No anda con rodeos el lenguaje que Pablo usa acá. Bien, hoy vamos a comenzar con una especie de recuento o recapitulación acerca del versículo 9, que ya estudiamos la semana pasada o en el estudio anterior, a fin de reforzar lo que hemos dicho al final de ese estudio. Comencemos pues nuestra lectura del verso 9 de Filipenses en el capítulo 1:9, Filipenses 1:9. Voy a colocarlo acá para ustedes. Dice así Filipenses 1:9. Y esto les pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en ciencia y en todo entendimiento. La oración de Pablo era que el amor de los filipenses por los creyentes rebosase, como si fuera una copa llena que se derrama o se desborda, como si fuera un río que sale de su cauce y baña la ribera. Decíamos en nuestro estudio anterior que esta palabra o la palabra amor ha sido con frecuencia mal utilizada. Y esto en base a lo que el mismo Señor Jesús dijo, que teníamos que amar a nuestros enemigos y hacer bien o el bien a aquellos que nos odian. Permítame dejar claro que esta afirmación de Jesús es cierta, no me vaya a malinterpretar, pero sí necesitamos observar a quienes se lo dijo. El Señor Jesús dijo estas muy severas palabras sobre los líderes religiosos de su tiempo. Por ejemplo, en Juan 8:44 el Señor Jesús dijo: ustedes son de su padre el diablo y quieren cumplir con los deseos de su padre. Luego, también en Mateo 23:33, el Señor Jesús dijo: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? O sea, que les dijo a los líderes religiosos de su tiempo que su padre era el diablo y que su madre era una serpiente. Creo que ninguna persona podía haber llegado a ese extremo. En contraste, este amor que se menciona aquí en el verso 9 del capítulo 1 de Filipenses es más que una expresión, yo diría una vivencia sentimental. Está, regulado por el conocimiento y el buen juicio, o mejor dicho, por el discernimiento. Al respecto, me gustaría destacar que otra versión traduce este verso de la siguiente manera, lo voy a colocar acá: que vuestro amor abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio. El hecho es que este último término puede significar discernimiento, el buen juicio, o todo conocimiento. Además, recordemos que tenemos que amar a todos los creyentes en Cristo, aun cuando podamos pensar que algunos pueden ser difíciles de amar. Incluso algunos de nuestros amigos también son difíciles de amar.
Tenemos entonces que amar a aquellos que no tienen ningún atractivo o tienen poco atractivo para ser amados. Pero eso sí, debemos amarlos, escúcheme bien, con conocimiento y con buen juicio. Y que quede claro, esto no significa que debemos hacer que nuestro amor se exprese de la misma manera en todas direcciones. Realmente este versículo evita que el cristiano sea un crédulo o hasta un ingenuo, porque su amor debe abundar, sí, pero junto con el discernimiento o con el buen juicio. O sea, que este conocimiento espiritual genuino de Dios y un discernimiento profundo nos capacitan a los cristianos para amar a Dios y a los demás seres humanos que incluso no creen en Él, que se encuentran en un estado de perdición y que son sus enemigos, así como Él mismo también los ama. Bien, quería hacer esta corta recapitulación para aclarar o quizá reforzar este punto, solo por si hubiera quedado alguna duda al respecto en nuestro estudio anterior. Sigamos pues adelante en el verso 10 de este capítulo de la epístola a los Filipenses, donde leemos lo siguiente: para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Si el apóstol Pablo expuso en oración, o más bien el apóstol Pablo aquí expuso en oración dos propósitos. El primero fue un propósito de corto plazo, de término corto o inmediato, puedo agregar. Y este era que los filipenses pudieran aprobar lo mejor. Este fue, digamos, el primer propósito. Y el segundo fue un propósito más amplio y que abarcaría un periodo de tiempo mucho mayor, y consistía en que llegaran a ser sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Estos son los dos propósitos que expuso aquí el apóstol en oración, en esta oración. Este otro versículo que estamos analizando ahora es de vital importancia y necesita, yo diría, de cierta explicación. Permítame y entramos más en detalle. En realidad, Pablo está diciendo aquí, para que ustedes sean capaces de aprobar lo mejor, para que aprueben lo mejor, dice este texto. Otra versión traduce esta misma frase así, dice, para que disciernan lo mejor. Y otra lo expresa de esta manera, a fin de que escojan lo mejor. Ahora vamos a explicar un poco el contexto. La palabra discernir, con la, idea de aprobar, era, de aprobar sobre algo que se está escogiendo, era usada en griego para aprobar o para probar, para testar, diríamos ahora en un anglicismo, los metales y las monedas, con la intención de determinar si satisfacían las normas que se habían especificado. Era una especie de control de calidad, o esta palabra se usaba para ejemplificar el control de calidad sobre las monedas. Él está diciendo que uno necesita, escúcheme bien, probar las cosas que difieren entre sí. Y creo que esto tiene que ver mucho con la voluntad del Señor en nuestras propias vidas. Hay ocasiones cuando usted tiene que tomar una decisión, cuando se encuentra entre dos caminos, en una disyuntiva, por los cuales usted podría seguir. Usted se encuentra en una especie de bifurcación y dice, o puedo ir por acá o puedo ir por allá. Ahora, ¿cuál de ellos debe elegir? Bueno, hablando sinceramente, hay ocasiones en las que uno no sabe cuál de los dos caminos es el mejor. Y el Señor no va a poner, una luz verde para señalizar el camino, ni va a enviar un ángel
a manera de director de tráfico para enseñarle a usted el camino que debe seguir. A ver, el Señor es capaz de eso, no me vaya a malinterpretar, pero eso no es lo que normalmente va a pasar ni pasa. Él espera que usted use un poco de iniciativa y de sentido común. Por lo tanto, necesitamos probar, necesitamos escoger, necesitamos tener discernimiento sobre cosas que son diferentes, sobre distintas opciones que pueden diferir entre sí. Un buen amigo me contó en una ocasión que él estaba enfrente de dos caminos y debía escoger solo uno. Creo que mi amigo estaba refiriéndose a sus propios negocios y que él se decidió por uno en particular, pero las cosas no le salieron bien. Cuando vio que el asunto no funcionaba, me dijo mi amigo que él regresó a la encrucijada y siguió el otro camino. Y cuando me contaba esto me dijo: ahora estoy seguro de la voluntad del Señor. El otro camino no funcionó y me estaba llevando por un camino totalmente errado. Así que solo quedaba un camino abierto para mí. De manera que di un paso atrás, lo seguí y ese camino sí era el correcto. Era la decisión acertada. Estimado amigo, estimado hermano, en esta porción de la Biblia que estudiamos, Dios nos está diciendo que debemos discernir, que debemos tener discernimiento entre las diferentes opciones que como cristianos, que como personas del día a día se nos presentan. A veces Él nos va a guiar, no hay duda, pero esto es seguro. En cualquiera de los casos debemos buscar, escúcheme bien, siempre la guía del Señor y su voluntad en oración. Ese es por mucho, escúcheme bien, el mejor de los métodos y es el que yo les voy a recomendar. Luego el apóstol continuó diciendo en este versículo: a fin de que sean sinceros. Ahora, esta palabra sincero es una palabra muy interesante que proviene del latín y significa sincera o no tener cera. Y es que cuando los romanos se convirtieron en una potencia mundial, eran un pueblo brutal y cruel, eran unos bárbaros. Ellos destruyeron valiosas obras de arte de Grecia y de muchos lugares del mundo antiguo. En las ciudades de Asia Menor, por ejemplo, aún podemos ver la evidencia de la destrucción que los romanos causaron. De hecho, allí estaba, por ejemplo, el templo de Diana, el cual era, arquitectónicamente hablando, muy hermoso. Pero muchos de los tesoros de arte que estos romanos descubrieron fueron destruidos. Ahora, cuando los romanos alcanzaron un nivel de desarrollo cultural, esto les permitió apreciar las obras de arte. Y fue entonces cuando comenzaron a reunirlas, a recolectarlas, a juntarlas, a cuidarlas. Pero ya muchas de ellas, de hecho, estaban rotas, estaban deterioradas. Y es que cuando había y está explicando un poco el contexto para esta porción de la palabra, cuando había una grieta en una estatua o en un jarrón, los comerciantes deshonestos la rellenaban con cera para que nadie pudiera advertir los desperfectos que esta pieza tenía. Entonces las vendían como una pieza genuina y en perfecto estado. Un cliente típico confiado las compraba, las llevaba a su villa y las exhibía en su jardín, orgullosísimo de aquella obra de arte. Pero que un día caluroso, por ejemplo, al contemplarla, veía sorprendido que la cera se le escurría, se le salía y dejaba al descubierto la grieta en aquella hermosa obra de arte. Finalmente los comerciantes de arte, honrados, honestos, viendo que esta práctica los perjudicaba, comenzaron a escribir sobre el material artístico que vendían la palabra sincerus, era la palabra correcta, en el original, queriendo expresar que la obra de arte no tenía ninguna aplicación de cera. Espero que le haya ayudado esta lección de historia.
En otras palabras, de esa manera, los comerciantes garantizaban que era una obra en perfecto estado. De allí proviene entonces el término sincero. De esa manera, Pablo estaba diciéndole aquí a los filipenses que no fueran falsos, sino genuinos y verdaderos. Aplicando entonces o enlazando esto al verso anterior que hablaba del amor, Pablo estaba diciendo que no debíamos andar por ahí expresando gestos de cariño o palabras afectuosas para dar a entender cuánto queremos a otras personas. Si vamos a criticarles o a acusar o a causarles algún daño, apenas se apartan de nosotros, entonces no demostremos un cariño excesivo. Seamos sinceros. Esto es pues lo que aquí está enfatizando Pablo, que seamos sinceros. También dijo el apóstol en este verso 10 que debíamos ser irreprensibles, es decir, irreprochables. Esto es, que no haya nada por lo que puedan reclamarnos o reprocharnos. O como dice otra versión, intachables. La palabra proviene del griego, esta palabra que usa aquí Pablo proviene del griego aproskopoi, que también aparece en 1 Corintios 10:32, donde el apóstol pidió a los cristianos de Corintio que no fueran un tropiezo para nadie por causa de una mala conducta, que dieran testimonio, pues. Así que el deseo de Pablo para los amigos de Filipos debía ser una preocupación para todos los creyentes en el sentido de vivir una vida moralmente pura, que no haga que otras personas tengan una actitud de rechazo hacia el cristianismo y hacia los cristianos. Por otra parte, también es importante destacar que es muy difícil vivir una vida cristiana o proclamar la palabra de Dios sin ofender a alguien. Recordemos, por ejemplo, a la gente que se ofendió con la predicación de Pablo. Por tal motivo, los creyentes deberían orar por sus pastores cuando estos estén proclamando la Biblia, también por sus maestros. Si ellos están realmente predicando la palabra de Dios, algunos, escúcheme bien y créame, podrían sentirse agraviados u ofendidos. En el cumplimiento de su misión, ellos necesitan el apoyo de sus oraciones. Pues bien, resumiendo, vemos que Pablo quiso que sus lectores estuvieran correctamente relacionados con Dios, en una relación de comunión y compañerismo entre sí. Y en este verso 10, entonces, el apóstol añadió para el día de Cristo, en la parte final. Esta frase hace referencia al día en que Él venga a buscar a los suyos. Esta es la segunda vez que en esta carta se menciona el momento en el que el Señor recogerá a los suyos. Todo hijo de Dios debería vivir en esta época a la luz del retorno inminente de Cristo. Esta idea estaba presente también en el apóstol Juan cuando escribió lo siguiente en su primera carta, capítulo 3, versos 2 y 3. Coloco aquí la porción de la palabra de Dios para ustedes. Permítanme. Y dice así: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Por ello, el día de Cristo que Pablo menciona en esta carta a los filipenses es el día de la venida de Cristo. Y el pensar en que algún día seremos como Él, semejantes a Él, nos motiva a vivir una vida pura aquí en la tierra. Pues sí, no hay un incentivo mayor para llevar, con la ayuda del Espíritu Santo, una vida santa. En realidad,
La manera en que vivimos aquí, es decir, nuestra conducta, es una demostración pública de si estamos realmente o no esperando la venida del Señor. En consecuencia, el estudio de la profecía relacionado con la venida del Señor no debería aislarnos de nuestras responsabilidades frente a Dios, frente a nuestros hermanos en la fe y ante nuestro deber de difundir la palabra de Dios y proclamar el Evangelio. Al contrario, debería ser de gran estímulo para intensificar nuestra consagración a esa misión. Y debería ser igualmente un motivo más para imprimir a nuestra acción un sentido de urgencia, pensando en su venida inminente y en la condición de las personas que nos rodean y que se pierden, que están sin Cristo, que están sin esperanza. Debemos pensar en ellos en tanto nos ven como un ejemplo a seguir. Luego en el verso 11 leemos lo siguiente: llenos de fruto de justicia, que viene por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Aquí los frutos de justicia son los frutos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está produciendo el fruto en la vida de los creyentes. Recuerden que el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. El que los creyentes puedan ver en nuestra vida ese carácter, ese reflejo divino de la obra de Dios en nosotros. Y esto es lo que realmente trae con seguridad a nuestras vidas. Como también dice este versículo, gloria y alabanza al nombre de Dios. Es decir, que honra a Dios y ensalza al nombre de Cristo. Muchas veces la conducta de los cristianos, cuando hay falta de, este fruto en la vida del creyente, ha sido un perjuicio para la causa de Jesucristo. Y esto tiene hoy una enorme, escúcheme bien, enorme importancia, teniendo en cuenta el creciente número de personas que han dejado de lado a Dios, apartándose de la esencia humana y que niegan el carácter divino de la persona de Cristo. Ahora, leamos el verso 12 para entrar dentro de este estudio en una sección que nos explica que la prisión y la aflicción hacen progresar el Evangelio. Dice así Filipenses 1:12: quiero que sepan, hermanos, que lo que me ha sucedido más bien ha servido para el avance del Evangelio. El apóstol Pablo les está hablando aquí categóricamente, con fuerza y convicción. El caso es que cuando los filipenses se enteraron de que Pablo estaba en la cárcel, le enviaron un mensajero o le enviaron un mensaje por medio de Epafrodito, que sirvió de mensajero, quien era su pastor. Epafrodito era su pastor. En dicho mensaje probablemente le expresaban cuánto lamentaban lo que había sucedido y que estuviera pasando por tan terrible experiencia. Conscientes también de que su cautiverio impedía sus viajes de propagación del Evangelio. Es posible que, conociendo la pasión de Pablo por predicar el Evangelio y por contribuir al crecimiento espiritual de las iglesias que él estaba estableciendo, los filipenses también hayan pensado que el apóstol estaba desanimado por ese triste desenlace, al verse inmovilizado en una prisión romana. Entonces, aquí Pablo les contestó de la siguiente manera, y permítanme que lo parafrasee porque se hace interesante.
Así les respondió Pablo: no se preocupen. Quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido y mi actual situación no ha sido un estorbo, sino que ha contribuido a la difusión del Evangelio. De nuevo, es una paráfrasis que humildemente hago de este verso que estamos estudiando. O sea, que lo que Pablo les está expresando desde su propia experiencia era que aprendieran una muy importante verdad. Escúcheme bien, con mucha atención, y es que no hay accidentes ni imprevistos en los planes de Dios. No hay accidentes ni imprevistos en los planes de Dios. Y esa verdad constituye una lección para todos nosotros hoy en día, porque a veces nos surgen situaciones, pruebas, dificultades que nos resultan incomprensibles y que nos producen desánimo, desaliento, quebranto. Ese desánimo frecuentemente nos frena, nos inmoviliza, nos entristece y nos hace perder tiempo mientras tratamos de explicarnos por qué algo nos ha tenido que suceder en un determinado momento y justamente a nosotros. En cambio, aquí vemos la postura del apóstol, la cual era todo lo contrario. Y es que si Pablo se hubiera desanimado de esa manera, si se hubiera convertido en un preso amargo, silencioso y poco comunicativo, centrado en sí mismo y desarrollando autocompasión, Dios no habría podido cumplir su propósito de utilizarle para llegar a las personas de tanta influencia y elevada posición dentro del Imperio Romano. Y a la vez, Dios utilizó esa experiencia del apóstol para colocarle como ejemplo ante los cristianos de todos los tiempos, incluyendo los nuestros y los que están por venir, de cómo debía reaccionar el creyente ante el sufrimiento y las circunstancias más adversas. Y el hecho es que Dios puede transformar una experiencia de privación física, de privación de libertad y de aislamiento en una fuente de bendición personal y en una fuente de bendición para los demás cristianos. Interesante, ¿no le parece? Después el apóstol procedió a aclarar lo que quería decir con estas palabras, ya en el verso 13. Leámoslo. De tal modo que mis encarcelamientos por Cristo se han hecho evidentes en todo el pretorio y a todos los demás. Esto es, se hizo público y notorio el padecimiento del apóstol. El palacio, escúcheme bien, era la misma corte de César. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, verso 16, nos dice lo siguiente. Al llegar a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, bajo la vigilancia de un soldado. ¡Qué casualidad! Como si para Dios hubieran casualidades. Pero Pablo estaba entonces aquí encadenado a un miembro de la guardia del pretorio. Y estos hombres eran los patricios romanos, miembros de la casa del César, o sea, eran integrantes de la clase social privilegiada que era descendiente de los primeros senadores. Imagínense con quién lo encadenaron. Realmente lo encadenaron con una clase social, con gente que pertenecía a una clase social privilegiada. Como quien dice, tremenda oportunidad. Según el relato de Hechos 9:15, cuando Pablo se convirtió al Señor, Jesucristo, el mismo Señor le dijo que él sería un instrumento escogido para dar a conocer su nombre, tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel.
Esta era la promesa de Dios para Pablo. Bueno, hasta este momento él había presentado el evangelio mayoritariamente a una gran variedad de ciudadanos comunes del Imperio Romano. Pero en este preciso momento, un miembro mismo de la realeza estaba encadenado a él. Cada 4 horas, al producirse el cambio de guardia, el guardia de turno se iba y era reemplazado por un nuevo guardia que sería a su vez encadenado a Pablo. Y me pregunto, o les pregunto, ¿de qué cree usted que el apóstol Pablo hablaría durante esas 4 horas que estaba encadenado con un miembro de la guardia pretoriana? Supongo que algunos de aquellos guardias estarían felices de ser relevados por un compañero. Quizás a más de uno le habrá dicho al que lo reemplazaba: cuánto me alegro de verte, este hombre Pablo está tratando de que yo me convierta en cristiano. Pero también seguramente muchos de ellos llegaron a convertirse, llegaron a ser creyentes por la acción, por la predicación del apóstol Pablo. Así fue que el evangelio penetró a la corte de César. Más adelante, Tertuliano escribió que el gobierno romano se preocupó cuando descubrió que habían cristianos en cargos de autoridad. Muchos de estos hombres morirían por causa de su fe en el Señor Jesucristo. O eran capaces de morir por causa de su fe en el Señor Jesucristo. Esta fue entonces la primera evidencia que el apóstol Pablo dio de que su encarcelamiento había sido un obstáculo, no había sido de ninguna manera un obstáculo para el avance del evangelio, sino que, por el contrario, le había permitido llevar el evangelio a la casa del César, hecho que de otra manera habría resultado casi imposible. Debemos tener claro que los caminos de Dios son realmente misteriosos y muchas veces escapan totalmente de nuestra comprensión, que es deficiente y limitada. Es limitada. Él utilizó los medios más sorprendentes y eficaces para que su mensaje llegase a los seres humanos o llegue a los seres humanos, y especialmente a aquellos que de otra manera no habrían podido escucharlo por la posición que tenían, social, económica o política. Y él continúa actuando hoy para que ese mismo mensaje de salvación llegue a las personas que se encuentran en las más variadas situaciones de la sociedad. Y tú y yo, nosotros somos sus mensajeros. Y así, los caminos de Dios son misteriosos, al punto de que este mensaje del amor de Dios, el cual pide de usted una respuesta, mi estimado amigo, ha llegado hoy hasta su casa. Y es por ello que te invito que en este preciso momento puedas atender a ese mensaje y recibir al Señor Jesucristo como tu Salvador, quien es, escúchame bien, el único camino que conduce a Dios. Él es el mismo Señor que los siervos de Dios de todos los tiempos presentaron, desde Pablo hasta nuestra época, y por quien entregaron su vida, y que, escúchame bien, en este momento está tocando a tu puerta. ¿Quieres abrirle la puerta al Señor? Es muy sencillo. 2 condiciones hay. La primera es que puedas entender y aceptar que eres un pecador, que has actuado de forma contraria a la palabra de Dios, a lo que Dios enseña en su palabra. Al reconocerlo, debes arrepentirte, y arrepentirse es no volver atrás. Es como si alguien va en un camino en la noche con las luces oscuras, y no solo es de noche, sino que está lloviendo, y repentinamente hay un gran relámpago, que es ese mensaje que toca tu puerta en esta hora, y se ilumina el camino, y puedes ver que vas a un precipicio del cual no tienes salvación. En ese momento pones los frenos con una gran intensidad y dices: wow, iba a morir. Y con toda seguridad das la vuelta a tu vehículo y aceleras en sentido contrario lo más rápido que puedes.
y nunca más vas a ir en dirección a ese precipicio. Es eso de lo que te estoy hablando. Arrepiéntete de ese precipicio por el que ibas, da vuelta atrás y ve hacia el otro lado. Y en el otro lado está Jesucristo en una cruz, diciéndote: yo voy a pagar por tus pecados. Por esos que te llevaban al precipicio, yo voy a pagar por ellos. Mi muerte en la cruz, dice el Señor Jesucristo, es suficiente para pagar por todos tus pecados. Créelo y tendrás vida eterna. Ese es el proceso. Bien, yo voy a orar y te pido que tú allí donde estás repitas esta oración. Bendito Dios, reconozco que soy pecador. Reconozco que iba en una dirección que solo me llevaba a la muerte. Me arrepiento de esa dirección que llevaba. Creo que la muerte de Jesucristo en la cruz es suficiente para perdonar todos los pecados en mi vida. Y acepto a Jesucristo como mi Salvador personal. Te pido que entres a mi vida, que me regales tu espíritu y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Si has hecho esa oración, debo decirte que eres una nueva persona en Cristo Jesús y que hay fiesta en el cielo. Gloria a Dios por eso. Bien, hemos llegado al final de nuestro estudio bíblico del día de hoy. Nuevamente te pido que te pongas en contacto con nosotros a través de Facebook o YouTube o a través de cualquier medio que tengas disponible. Si estás en Maracaibo, Estado Zulia, o en el estado Zulia, en la urbanización Canaima en Maracaibo, está nuestra sede física. Acércate con nosotros. Si no, intenta contactarnos por cualquiera de estos medios digitales. Queremos ayudarte a crecer en Cristo. Queremos ayudarte a que aprendas. Acompáñanos semanalmente en estos estudios y estarás haciendo lo más importante, que es nutrirte de la palabra de Dios. Bien, hemos llegado al final de nuestro estudio bíblico de hoy. Siempre me gusta al final terminar con una oración. Acompáñame ahí orando. Te doy gracias, Señor, por la bendición de haberte servido el día de hoy, por habernos permitido llevar adelante este estudio bíblico. Te alabo y bendigo por la vida de los que han podido escuchar y haber sido multiplicadores y que serán multiplicadores de este estudio bíblico. Te alabo y bendigo por eso, mi Señor. Te doy gracias por aquellas personas que ahorita han podido hacer la oración de aceptación de Jesucristo en su vida, de tu Hijo amado en su vida, y que se han convertido en una nueva persona. También te doy gracias por los que lo harán después, porque este mensaje tuyo sé que a través de estos medios llega múltiples veces. Te alabo y bendigo por eso, Señor. Te quiero pedir por la Iglesia Dios Admirable, tanto la que está en Maracaibo como la que está extendida por todo el mundo. Te quiero pedir una gran bendición para los pastores de IDAM, para los ministros, para los diáconos y para todos los que están trabajando día a día porque tu mensaje pueda ser difundido, tanto en Venezuela como en el resto del mundo. Te alabo y bendigo por eso y te pido que podamos seguir sirviéndote, Señor, para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, que tenga una excelente semana, que Dios le bendiga. Y esté atento, será hasta la próxima semana con nuestro nuevo estudio bíblico. Recuerde dejarme las respuestas a las preguntas en la sección de comentarios o vía WhatsApp y colocarme su comentario también en la sección de comentarios. Con gusto les saludaré al comienzo del siguiente estudio bíblico. Que tenga una buena semana y Dios le bendiga. Le habló Malvin Delgado de su iglesia Dios Admirable. Hasta luego.